Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor, que la tendremos en el libro de Proverbios, capítulo 4, desde el versículo 1 al 4. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oíd, hijo, la enseñanza de un padre, y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Hoy día, queridos hermanos, estamos celebrando el Día del Padre. Que Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que el Señor nos ha dado este gran y hermoso privilegio de ser padres. Que Dios nos ayude. Salomón, dice la palabra del Señor, que había aprendido de su padre David los caminos de Dios. Y ahora él, como él había aprendido de su padre, también estaba transmitiendo esta misma enseñanza a sus propios hijos. La verdad, queridos hermanos, Dios quiere que se aprenda la genuina santidad, la consagración a los caminos de Dios, primordialmente, ¿cierto?, en la enseñanza de los padres hacia los hijos en el hogar y por el ejemplo que reciben, ¿cierto?, donde los hijos viven. Que Dios nos ayude, que Dios nos aumente la fe. Por lo tanto, nosotros debemos de ser el ejemplo que nuestros hijos tengan, ejemplo de rectitud, ejemplo de santidad, para que ellos también quieran ser igual que nosotros. Y toda esta enseñanza de principios y valores, primeramente se tiene que dar en el hogar, queridos hermanos, porque la iglesia es para que todos nosotros alabemos al Señor y nos capacitemos, también los pequeños sean capacitados, los jóvenes sean capacitados. Pero los valores y principios son los que Dios quiere que puedan traspasarse de generación en generación, y esto hay que hacerlo en el hogar, en el seno de la familia. Que Dios nos bendiga y nos aumente la fe. Lo que leíamos dice: oíd, hijo, la enseñanza de un padre, y estar atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. El Señor nos aumente la fe. Son los padres los encargados, ¿cierto?, de enseñar a los hijos. Salomón exhorta a sus propios hijos a oír sus enseñanzas. Que el Señor nos ayude. Ahora, la enseñanza que los padres le damos a los hijos, esta es para que los hijos, ¿cierto?, la escuchen, pero también ellas las puedan hacer una realidad en sus vidas. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Ayúdenos el Señor y auméntenos la fe. Que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos, ¿cierto?, enseñar a nuestros hijos, que ellos tengan cordura, como dice la palabra del Señor, es decir, que tengan la capacidad de pensar y actuar de buena manera, con un buen juicio, con prudencia y con responsabilidad. Estas cosas agradan a Dios y también guiarán a nuestros hijos, queridos hermanos, por una senda de rectitud, donde todo lo que ellos hagan será prosperado y Dios estará a su lado. Que Dios nos aumente la fe y la confianza. Dice también el versículo 3 del mensaje que leíamos: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Que el Señor nos ayude. Aquí Salomón recordaba la enseñanza que le daba David, su padre. Que Dios nos ayude. Nosotros que ya estamos adultos también debemos recordar la enseñanza que nuestros padres nos entregaron cuando éramos niños. Que el Señor nos aumente la fe y la confianza.
Dios, ¿cierto?, nos ayude para tomar el ejemplo, los buenos ejemplos de nuestros padres y nosotros esforzarnos por ser buenos padres con nuestros hijos. Salomón se consideraba un hijo amado por su madre y por su padre. Qué maravilloso, cuando los hijos se sienten amados, ¿cierto?, por sus padres queridos, porque ahí hay contención, hay cariño, hay amor. Que Dios nos ayude. David le decía a Salomón que mantenga, ¿cierto?, su corazón, las enseñanzas que él entregaba, que él se esforzara, ¿cierto?, por que él retener estas enseñanzas y así cumplir la voluntad del Señor, que se esforzara en cumplir los mandamientos también que él le entregaba, porque siempre, hermanos queridos, los padres quieren lo mejor para los hijos. Tal vez David no le enseñó a Salomón a que él, ¿cierto?, pudiera tener o adquirir ciertas cosas materiales como fama, riqueza, cierta popularidad, sino que le decía a su hijo que él buscara sabiduría. Que Dios tenga misericordia y nos aumente la fe. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros como papás solamente nos fijamos en el aspecto material de nuestros hijos, queremos que ellos no pasen necesidad como la que nosotros pasamos, pero eso, queridos hermanos, no es todo y no es lo suficiente y tampoco es lo más importante. Lo más importante es que nuestros hijos, ¿cierto?, adquieran sabiduría para actuar de buena forma, pero una sabiduría que venga de parte del Señor, y esa sabiduría nosotros debemos de transmitírsela a través de la palabra del Señor. Dice, ¿cierto?, la palabra del Señor que David sabía lo que iba a ser Salomón, iba a ser rey de Israel. Que Dios nos ayude. Pero David no quería que Salomón fuera un rey cualquiera, sino que fuera el rey que realmente merecía y necesitaba el pueblo. Que Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Por eso es que le dice, ¿cierto?, que él adquiera sabiduría. Y es así como Salomón, tomando el consejo de su padre, ¿cierto? Ahí en Primera Reyes, capítulo 3, de versículo 3 al 15, ¿cierto?, cuando Dios habla con Salomón y le dice, pídeme todo lo que tú quieras, que yo te lo concederé. Y Salomón no pidió riqueza, no pidió fama, no pidió ciertas cosas materiales, sino que Dios le diera la ciencia, la inteligencia, la sabiduría para guiar al pueblo, porque era un pueblo muy grande y él se consideraba que él no iba a poder. Y esto agradó a Dios, dice la palabra del Señor. Qué bueno, hermanos, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos que las cosas materiales no son lo más importante. Lo más importante son las cosas espirituales. Nosotros, los padres cristianos, los que tenemos a nuestros hijos, a nuestro cuidado, a nuestros nietos, algunos, ¿cierto?, debemos instruirles para que siempre busquen al Señor por sobre todas las cosas. Que busquen la sabiduría de parte del Señor. Dios da sabiduría, hay que pedirla y nos da en abundancia, queridos hermanos. Que Dios nos ayude a ser buenos padres, que nos dediquemos a enseñar los principios y valores a nuestros hijos, para que ellos se conduzcan de buena forma y sean personas que hagan el bien. Y que también cuando a ellos les corresponda ser padres, también sean buenos padres, agradables delante del Señor y que amen a sus hijos. Y también, queridos hermanos, que nosotros enseñemos a nuestros hijos siempre a buscar primeramente las cosas espirituales. Dice la palabra, si buscar las cosas de arriba, que las demás vendrán por añadidura. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto es agradable delante del Señor. Dice la palabra, Señor, los hijos, honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Así que Dios les bendiga, hijos, obedezcan, amen a sus padres, tomen sus consejos, porque esto agrada al Señor. Y usted lo que siembra en esta vida, eso cosechará
Si siembra amor, cariño, respeto, obediencia hacia sus padres, también un día cuando usted sea papá, va a cegar lo mismo. Cariño, respeto, amor de sus hijos hacia usted. Que Dios los bendiga, oramos. Padre amoroso, le damos gracias. Gracias por el don maravilloso de ser padres. Gracias porque el ejemplo que debemos de seguir para ser buenos padres es su ejemplo, Señor. Porque usted es un Padre amoroso, tierno y cariñoso con todos nosotros. También bendiga a los hijos, Señor, para que también sean hijos que honren, Señor amado, y respeten a sus padres. Y como hijos también tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siempre se sujetó a usted, Dios Padre. Casi también los hijos se sujeten a sus padres, Señor, en todo lo que es justo, bueno y honesto y de buen nombre. Gracias, Señor. Bendiga esta palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Queridas hermanas, les deseo muchas bendiciones. Que esta semana que comience, Dios los prospere y que todos los papás tengan un lindo y bendecido día. Muchas bendiciones.